Buenas noches, profesora. Somos el grupo 6 integrado por Marilú Rodríguez, Carlos Vilches, Manuel Choque, Isaac David y quien le habla Jenny Sánchez. En atención a lo consignado en el sílabo de la asignatura de Derecho Civil, mediante el presente informe, tengo el objeto presentar y describir con fuentes de hecho y de derecho el tema titulado Smart Contracts. En base legal hemos considerado el artículo 42 del Código Civil, que regula la mayoría de edad y la capacidad de ejercicio. En este código se refiere a que establece que toda persona mayor de 18 años tiene la plena capacidad de ejercicio. Eso incluye también a las personas con discapacidad, ¿no? Que tienen todo el derecho de ejercer, ¿no? De igual manera con las condiciones con los de los demás, ¿no? Igual con las mismas condiciones. En este caso también hemos incluido el artículo 141 del Código Civil, que habla de la manifestación de voluntad. Establece que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. En este caso, la expresa es de forma oral, escrita, mecánico, electrónico, y la tácita se entiende cuando la voluntad se infiere de una actitud o circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. En el artículo 219, inciso 4 del Código Civil, habla de la nulidad de acto jurídico por fin ilícito. En ese caso, por ejemplo, podemos decir que es de repente por celebrar un contrato de compra y venta con el fin de defraudar a los acreedores, también de realizar una donación con el objetivo de evadir impuestos y constituir una sociedad con el propósito de cometer actos ilícitos. En el artículo 1462 del Código Civil habla del objeto del contrato. Eso se refiere a la entrega de la cosa vendida en un contrato de compra y venta. En esencia, establece que la entrega se entiende realizada cuando la cosa pasa a poder y posición del comprador. Ese artículo es fundamental porque define cuando se considera que el vendedor ha cumplido con su obligación de entregar la cosa vendida, un aspecto esencial en el contrato de compra y venta. Doy pase a mi compañero Isaac. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre la realidad social de los smart contracts. A nivel mundial, los smart contracts están transformando sectores como las finanzas, logística y ayuda humanitaria al permitir transacciones automáticas, sin intermediarios. Sin embargo, su adopción está limitada por la falta de alfabetización digital, brechas tecnológicas y escasa regulación. Casos como el de DAO en 2016 mostraron que muchas personas firman estos contratos sin entenderlo, lo que afecta el consentimiento real. A nivel Sudamérica, existe intereses por los smart contracts debido al crecimiento de las criptomonedas y la necesidad de transparencia. Sin embargo, la falta de legislación y la desconfianza institucional los limita. En Brasil, el Banco Central usa smart contract con su moneda digital DREX, pero muchas personas vulnerables no entienden el sistema. En Colombia, se emitieron bonos con smart contract, pero los inversionistas no sabían cómo reclamar ante fallos, lo que demuestra una gran brecha de información. A nivel de Perú, en Perú el uso de smart contract aún es incipiente, aunque sectores como fintech y notarías digitales están explorando su uso, la falta de acceso tecnológico y conocimiento frena su expansión. En la contratación pública aún no reemplazan los requisitos legales tradicionales como la escritura pública o la firma calificada y siguen siendo solo una herramienta complementaria no vinculante por sí sola. Doy paso a mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Manuel César Choque Arapa y hablaré sobre la realidad jurídica. A nivel mundial, en Estados Unidos podemos mencionar que no existe una regulación federal uniforme sobre los contratos inteligentes. Es así que en Arizona, por ejemplo, con la ley 1265 de 2017, fue uno de los primeros estados en reconocer formalmente la validez legal de los contratos inteligentes en el marco del consentimiento, la capacidad y el objeto lícito. En Tennessee y Nevada han adoptado leyes similares promoviendo el uso del blockchain para los registros legales, incluyendo los contratos. En Delaware también se ha permitido el uso de los blockchain para registrar acciones, votaciones accionarias y operaciones societarias. En la Unión Europea también apreciamos que carece de una legislación específica sobre contratos inteligentes, pero sí cuenta con iniciativas institucionales encaminadas a promover la confianza en tecnologías blockchain. Así, la Alianza de Países Europeos busca construir una infraestructura de servicios blockchain segura y transfronteriza. El reglamento del DAS busca actualizar el sistema de identidad digital
reconociendo nuevas formas de verificación digital basadas en blockchain. El Parlamento Europeo también destaca la necesidad de abordar aspectos como la ejecución automática y sus implicaciones, la responsabilidad civil en casos de errores de código y la protección del consumidor en contratos automatizados. En Estonia, que es reconocida mundialmente por su modelo de gobierno digital, avanza hacia una infraestructura tecnológica, aunque no cuenta con una ley específica sobre contratos inteligentes. Su experiencia es buena en lo que se refiere a salud, justicia y votación electrónica como aplicaciones de lo que son la infraestructura tecnológica. En lo que se refiere a la realidad jurídica a nivel latinoamericano, tenemos en la siguiente, por favor, la mina, tenemos que en Colombia no tiene una legislación específica sobre contratos inteligentes a nivel latinoamericano, pero sí las políticas públicas incentivan la innovación tecnológica y el fintech. El decreto número 1220 del 2021 en Colombia establece un marco regulatorio para los startups y fintech, promoviendo la investigación y uso de tecnologías como el blockchain. El Banco de la República también, a través de y la Superintendencia Financiera, han explorado el uso de contratos inteligentes y sistemas de pago en la emisión de monedas digitales y buscan regular responsablemente el uso del sector cripto. En Brasil también presenta un marco más avanzado en materia de criptoactivos, lo cual indirectamente facilita el desarrollo de los contratos inteligentes. El marco legal de las criptomonedas, que es la ley 14.478 del 2022, reconoce a las criptomonedas como medio de cambio y regula la actividad de los exchanges y custodios. En cuanto al Código Civil brasileño, el artículo 421 y siguientes todavía tienen limitaciones en lo que se refiere a los principios actuales tradicionales referidos a los contratos mediante uso de código, los cuales ellos pretenden actualizar. En Argentina, como parte de la realidad latinoamericana en el espacio jurídico, tenemos que carece de una regulación específica sobre contratos inteligentes, aunque sí hay un interés creciente por parte del sector privado y ciertos entes públicos por mejorar esta situación. Así, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha regulado parcialmente aspectos tributarios de criptomonedas, lo cual indirectamente afecta al entorno de los contratos inteligentes, pues algunos fintechs y bancos exploran el uso de blockchain para operaciones financieras, aunque sin un marco legal sólido. En lo que se refiere a la realidad jurídica del Perú, el Perú se encuentra en una etapa inicial en cuanto al crecimiento jurídico de los contratos inteligentes, pues a la fecha no existe una ley específica sobre contratos inteligentes y el Código Civil peruano todavía presenta limitaciones, así en el artículo 1312 y siguientes establece elementos esenciales para la validez de un contrato, los cuales son el consentimiento, el objeto lícito y la causa determinada. Algunos especialistas coinciden que un contrato inteligente podría ser válido si cumple estos requisitos, aunque sea ejecutado mediante un código informático. El Banco Central de Reserva del Perú todavía ha manifestado su visión sobre los riesgos que se generan con el uso de criptomonedas, pero no se ha pronunciado formalmente sobre los contratos inteligentes. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha impulsado estudios sobre tecnologías aplicadas en lo que se refiere al notariado y el registro público vinculados a lo que son el uso de la tecnología para resguardar esta información, lo cual podría contribuir hacia un camino posible de una regulación futura de los contratos inteligentes. Es todo cuanto puedo informar en mi parte. Paso la exposición a mi compañera Marilu. Buenas noches, profesora. El tema que me ha tocado a mí son conclusiones. En Estados Unidos es uno de los países más avanzados, destaca por su ecosistema tecnológico avanzado y regulaciones parciales favorables en algunos estados como Arizona y Tennessee. No existe una ley federal específica sobre smart contract. En Estonia es líder en Europa en digitalización gubernamental. Ha integrado tecnologías blockchain en procesos públicos, apoyando la adopción de contratos inteligentes, gracias a su infraestructura digital sólida y una población digitalmente preparada. En América Latina presenta bases desiguales, como en Colombia, está en fase de exploración con proyectos piloto y cierto respaldo institucional, pero sin legislación específica sobre contratos inteligentes. En México cuenta con una base legal preliminar, pero aún no regula directamente los contratos inteligentes, lo que genera incertidumbre jurídica. En el Perú, esta es una etapa inicial, con, con intereses académicos y privados, pero necesita políticas públicas y regularización específica
para fomentar su adopción. Le doy pase a mi compañero Carlos. Buenas noches, profesora. Me tocará sobre todo lo que es recomendaciones. En países desarrollados se necesita crear macros legales claros para contratos inteligentes. También promover una educación digital y financiera. Fomentar alianza pública-privada con casos de usos reales. Y implementar entornos de prueba ya regulados. En países líderes como Estados Unidos y Estonia, compartir buenas prácticas con países en desarrollo, impulsar investigaciones aplicadas en sectores claves y invertir en auditorías y certificaciones de seguridad. Hemos terminado con la exposición, profesora, gracias.